Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que les proponemos para que juntos construyamos comunicación colectiva. Hoy vamos a hablar de la Industria Nacional de Alimentos. Una idea que surgió cuando empezamos a atravesar esta locura de precios que se disparan, que muy pocos especulan sobre la mesa de las mayorías, y desde el Estado se propuso la Industria Nacional de Alimentos como para tener un precio testigo, como para tener un espacio donde regular los intereses de las mayorías. Una idea que tiene antecedentes a nivel nacional y continental. En La Rioja hay una Industria Nacional de Alimentos que funciona muy bien. A nivel continental, Bolivia también tiene mucho para mostrar. En la Argentina fue una idea, es una idea que sigue flotando, pero que aún no se concreta en hechos. Lo que sí están trabajando y concretando una forma que tiene que ver con esta idea son los y las trabajadoras, como siempre, los y las trabajadoras dando respuesta. En este caso, los de la UTT, los trabajadores, Unión de Trabajadores de la Tierra, que desde el mercado central y desde todos los espacios que habitan, que transitan, proponen una forma de gestionar la producción de alimentos como un bien social y no como un negocio de minorías. Para hablar de este tema entrevistamos a Nahuel Levalli. Él es dirigente de la UTT, es dirigente campesino y presidente del Mercado Central. Lo escuchamos. La necesidad de una empresa de alimentos estatal es clara, es necesaria. Hay experiencias, no es que es algo, realmente es algo a veces que se tira y se dice en el aire y cuesta concretarse. Por ejemplo, nosotros acá en el Mercado Central hay una empresa, una sociedad del Estado, que es para comercialización, que la pusimos en valor en mi gestión, estaba arrumbada, estaba sin uso, y es una herramienta que sirve para empezar a comercializar, por ejemplo, fruta y verdura. ¿Cuál es la cuestión de lo de la empresa alimento? Es que en toda la cadena agroalimentaria, el sector concentrado del agronegocio, que entiende el alimento como una mercancía y no un derecho, justamente, como lo entienden una mercancía, funciona con las mismas lógicas de todo el capitalismo, que es acumular la mayor cantidad de renta en función privada. La empresa de alimentos nacional o una empresa del Estado lo que tiene que hacer es poner esa renta que se genera en función del bolsillo del pueblo, y con eso vos podés también direccionar política a quién comprarle, de qué manera, qué modelo productivo impulsar, qué se hace con ese excedente, ¿no? Esa renta, de que si yo compro a 5 y lo vendo a 8, esos 3 pesos, bueno, ¿qué se hace? Es tan básico como eso. Puede haber una cuestión de una grandilocuencia de generar toda una super mega empresa que produzca todo, o se puede ir avanzando como lo hay. En La Rioja hay empresas de alimentos, reitero, acá en el Mercado Central hay una empresa de comercialización que la levantamos y ya la estamos poniendo en funcionamiento, y con eso garantizamos, por ejemplo, un mercado municipal en Santa Rosa La Pampa, y ahora impulsamos para que en distintos municipios que quieran poder hacer esas experiencias también, y entonces garantizamos precios de fruta y de verdura a bajo costo. Que en realidad la discusión tiene que ver con qué se hace con la renta que genera la industria agroalimentaria y qué modelos se propone, porque nosotros y nosotras desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra también ponemos esa renta en función del pueblo, y por eso también la fruta y la verdura en los almacenes de UTT está a precios accesibles, porque justamente el objetivo no es acumular renta, sino que el productor viva bien y el consumidor se alimente a precio accesible y con comida saludable, ¿no? Hay toda una discusión en torno a eso,
que tiene que ver con la producción a escala y que, digamos, desde la agroecología no hay capacidad de producir a escala. Ustedes también hicieron una experiencia de venta a precio justo de carnes que se agotó rápidamente. No, lo estamos haciendo, lo seguimos. La carnicería está abierta de lunes a sábado a precios accesibles. No fue al principio hicimos algunos que les tomábamos radazo, que eran sí unas intervenciones y nada más, pero ahora tenemos en el mayorista en Avellaneda una carnicería abierta de lunes a sábado, con los mismos precios, o prácticamente los mismos, algunos un poquito más bajos, otro un poquito más alto, que los precios que se acuerdan con las grandes cámaras frigoríficas. Entonces, es posible, es viable por un lado, y por otro lado, con esta la discusión de la escala, es que justamente las grandes empresas y el modelo y la disputa ideológica del sentido del agronegocio y los sectores concentrados esgrimen eso para defender que en realidad, como hay hambre en el mundo, se tiene que producir cada vez más con la utilización de ese paquete tecnológico. Cuando en realidad lo que vemos es que el paquete tecnológico se profundiza, la concentración de las empresas, la concentración de las empresas que producen semillas, agroquímicos, las comercializan, pero eso, lejos de acabar con el hambre en el mundo, cada vez la empeora más. Y la discusión entonces de si es a escala o no el modelo agroecológico, nosotros aumentamos todos los días las hectáreas de producción agroecológico de frutas y verduras, y aumenta la producción, y no para, y no para, y no para. Entonces esa discusión es mentira. De hecho, reitero, tanto técnicamente como empíricamente, cuando vos vas a nuestros territorios, nuestros almacenes, y ves que no para de producirse y llenarse camiones de fruta y verdura, es mentira. Y lo mismo también la discusión en granos y en carnes. Lo que pasa es que tiene que haber un Estado promoviendo también esa transformación, de la misma manera que en su momento hubo un Estado promoviendo el paquete de la siembra directa, el paquete tecnológico. Bueno, en ese momento, instituciones del Estado estuvieron 100% al servicio de promover ese modelo productivo, diciendo que era más sano, que era más... Bueno, hoy los límites de ese modelo, tanto en la cuestión ambiental como en la cuestión tecnológica, como en la cuestión social, de si genera hambre o no, o si genera trabajo o no, están a la vista, y por eso es necesario profundizar un modelo más democratizado, soberano también, ¿no? Soberano. Nosotros y nosotras dependemos todos los días de las grandes multinacionales del agro para alimentarnos, y a eso tenemos que contraponerle una construcción de la soberanía alimentaria. ¿Cómo se podría trabajar desde el Estado para que se profundice? ¿Y cuál es el rol de los consumidores y del pueblo en esta construcción que tiene que ser colectiva? Necesitamos un fortalecimiento de la tecnología, o sea, justamente, ¿no? Hay un paquete, así como hay un paquete tecnológico del agronegocio concentrado, bueno, hay un paquete tecnológico alternativo de la soberanía alimentaria. Necesitamos que el Estado promueva eso, las semillas libres, la reproducción de las biofábricas, el registro de los bioinsumos, las pequeñas agroindustrias locales que generan trabajo y arraigo. Retomo muy fuerte lo de la semilla, lo de la producción y reproducción de semillas, variedades abiertas, y eso obviamente de la mano con dos grandes cuestiones. Primero, el acceso a la tierra y al agua por parte de los pequeños y medianos productores. Ahí tenemos la ley de acceso a la tierra que no avanza, la propuesta de colonias agrícolas. El Estado es un gran terrateniente que podría poner sus tierras en función de generación de colonias agrícolas. Y por otro lado, al final de la cadena, los consumidores, vos preguntás cuál es el rol de los consumidores, y hay que ir construyendo cada vez más un consumo consciente, que creemos que en los últimos años ha avanzado muchísimo eso, que es cuando cada vez que uno va y compra algo, está fortaleciendo tal modelo o tal otro modelo. Bueno, eso hay que ponerlo sobre la mesa, fortalecerlo y dar el debate con la sociedad, así como se fue dando con la ley de etiquetado frontal, así como lo venimos dando hace años, poniendo, bueno, quién es el sujeto que produce los alimentos. Entonces, entre políticas primarias de acceso a la tierra y al agua, fortalecer un paquete tecnológico y un modelo agroalimentario
soberana y que se apoye en la agroecología y en las semillas libres, que fortalezca el sector cooperativo y pyme, y eso significa herramientas de financiamiento, capital de trabajo a disposición con tecnologías apropiadas, y una discusión al conjunto de la sociedad muy fuerte con respecto a que se entienda el modelo en el que estamos y también se comprende y se apoya la propuesta alternativa. Con muy poco apoyo del Estado avanzan propuestas que son realmente contundentes y esperanzadoras, que demuestran que la escala no es un problema de la agroecología, sino de la inversión del Estado en un modelo en particular. El Estado invierte en agroindustria, nosotros como pueblo necesitamos agroecología. Por lo tanto, la escala se resolvería si el Estado pusiera la misma cantidad de apoyo en préstamos, en subsidios, en acceso a la tierra, con los que producen en forma agroecológica. Por lo tanto, la solución está en la mano y los trabajadores muestran que es posible. Es re esperanzador, por lo menos desde mi punto de vista, que podamos ver salidas que son colectivas y que están en marcha. En el próximo bloque vamos a dialogar con la licenciada Silvia Aguirre. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Como le prometimos, vamos a hablar con la licenciada Silvia Aguirre. Es psicóloga, es sexóloga, es una eminencia en estos temas. Con ella nos propusimos charlar sobre vínculos post-pandemia, vínculos y salud mental. Como siempre, ella tiene una propuesta de mirar estas situaciones en clave de género. Porque supongo que ustedes, amigas en casa, saben que las mujeres asumimos como un esfuerzo extraordinario, como si fuera una responsabilidad única nuestra, sostener vínculos familiares, sociales, de pareja. Esto no es sano. Por lo tanto, le escuchamos a la licenciada Aguirre. Se supone que una de las características que se pueden mencionar para hablar de salud mental es la flexibilidad, ¿no? No todo el mundo puede tener esa flexibilidad para adaptarse a una situación tan extrema como la que hemos vivido. Entonces, esa flexibilidad fue puesta realmente muy en tensión en este periodo. Y eso ha hecho que, por supuesto, muchas relaciones se vieran afectadas y, como decía, muchas personas han registrado el impacto y, por lo tanto, eso pasado a los vínculos también. Ha habido que hacer como una adaptación enorme que, como digo, la mayoría de las personas no la han podido hacer, por lo menos no como la necesitaban. Y bueno, y entonces esto ha ocasionado un deterioro en muchos vínculos, en muchas relaciones personales, familiares, sociales, laborales, ¿no? Realmente no ha sido positivo, por lo menos en la mayoría de los casos. Y si bien podemos decir que, estaba habiendo una transformación en los vínculos a nivel social, a nivel histórico, tenemos que pensar todo el cambio que se venía registrando con la aparición más fuerte del feminismo y todas las consecuencias que esto trajo, sobre todo a partir del Ni Una Menos, ¿no es cierto? A partir más o menos del 2015 o tal vez un poquito antes, ¿no es cierto? Cómo se venía dando todo esto. Bueno, ese cambio histórico que tenía su impacto y que lo sigue teniendo, por supuesto, ha sido atravesado también por esta situación de la pandemia.
Lo que se veía ya desde antes son modificaciones en las relaciones entre las personas, fundamentalmente si pensamos que los vínculos sexoafectivos en su mayoría son heterosexuales, no son los únicos por supuesto, pero en la mayoría de los casos son así. Esto ya venía teniendo como una serie de dificultades que tal vez en otro momento, con otra estructura, con otro marco, se sostenían. No digo que fuera mejor, no es esto, sino que era diferente, ¿no es cierto? Entonces, con todos estos cambios, con el cambio fundamentalmente en la posición de las mujeres, en las expectativas de las mujeres, en los deseos, en todos estos derechos que se fueron reconociendo y se fueron apropiando por parte de las mujeres, bueno, iba habiendo con todo esto un cambio. Algunos varones como más resistentes en relación a esto, también algunas mujeres a las que les costaba ese cambio, ¿no? Pero bueno, esto creo que afectado por la pandemia y demás, de todas maneras sigue ese curso, ¿no? Esa línea es progresiva y me parece que sigue al menos en el mismo sentido. De todas maneras sabemos que en la época de la pandemia hubo un aumento, por ejemplo, de las violencias, ¿no es cierto?, en las relaciones íntimas, sexoafectivas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ese transcurso, ese decurso, va a seguir hacia adelante, ¿no? Construir vínculos sanos, un desafío que también es necesario para que tengamos la energía de seguir dando la batalla. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Esta semana que pasó entró en el Senado un proyecto de ley muy interesante porque propone poner en el centro de la discusión quién paga la deuda. Pasó por el Congreso una instancia novedosa que es aprobar el acuerdo que se firmó con el FMI. El FMI aprobó esa aprobación. Gracias por la venia. Y ahora, en este proyecto de ley, nos parece sumamente interesante que retomemos el centro de la cuestión, que como pueblo argentino debatamos quién paga la deuda, ya que está firmado que la tenemos que pagar y que se perdió la oportunidad de ver cuán legítima era o qué porción de esa deuda era legítima. Ahora, a través de este proyecto de ley, se nos abre una nueva oportunidad. Discutir quién la paga. Y nos parece interesante que por primera vez tengamos la posibilidad como trabajadoras y como trabajadores que
veamos si nuevamente tenemos que pagar nosotros la deuda o realmente podemos conseguir que la paguen los que la generaron, los que la usaron, los que la fugaron. Porque esa deuda millonaria que nos endeuda por 100 años no quedó en caminos, en rutas, no se hizo inversión en salud pública, ni en educación pública, ni en nada público. Por lo tanto, es importante que ahora públicamente debatamos quién la paga. Retomar esta idea es histórico y nos parece que es un hito fundamental, que es un ejercicio de soberanía. Un ejercicio de soberanía de definir nosotros como pueblo argentino cómo queremos avanzar y construir futuro. Es algo que tenemos que discutir más allá de los medios de comunicación. Tenemos que discutirlo entre los pares, en los sindicatos, en las organizaciones barriales, en las organizaciones sociales, en la calle, para que tomemos las riendas de nuestro futuro, de nuestras decisiones sean nuestras y que podamos decir, queremos que pase esto porque no es lo que consideramos justo. Y en ese sentido, en la calle se construye soberanía. Y a la hora de hablar de deuda, se habla mucho de pobreza, de la pobreza que agobia a la Argentina. Y yo les propongo que hagamos una inversión de términos, porque la Argentina no tiene un problema de pobreza, lo que tiene es un problema de riqueza mal distribuida. La Argentina es rica en recursos naturales y en trabajadores. Ahora, esa riqueza se le expropia una minoría que genera una pobreza para la gran mayoría. Entonces pongamos las cosas en su lugar, discutamos la riqueza de la Argentina y cómo queremos distribuirla. Este proyecto de ley de cómo pagar la deuda tiene que ver con poner esto en el centro, poner la riqueza de los argentinos en el centro y cómo la queremos distribuir para que ya no haya pobres en la Argentina. Y en el programa pasado hablamos de soberanía, hablamos de recursos y hablamos del Paraná. Y nos parece que es una herramienta estratégica para definir cómo vamos a distribuir la riqueza que se nos escapa por el Paraná. Y hay una herramienta que es fundamental y que queremos compartir con ustedes para que el Paraná siga siendo argentino y no se privatice y no se siga privatizando las riquezas argentinas. Tenemos una herramienta valiosísima, conocer y participar. Y ahora podemos participar para decir no nos privaticen el Paraná firmando. En las redes del programa vamos a dejar el link para que puedan firmar y les proponemos que juntos sigamos pensando y soñando una patria soberana, que asumamos un compromiso en ese sentido, que pongamos la firma y que pensemos que siempre hay una salida que es posible, es colectiva y es soberana.